¿Ahora sí o todavía no? Yo creo que ya podemos decir que el Málaga juega una final. ¿Y qué final? En la Rosaleda contra el Racing Club Ferrol. Ni Izan Merino ni Antoñito Cordero, que están con la sub-19 de España, van a estar en este partido, pero parece que, por ejemplo, sí se va a poder recuperar a Manu Molina. David, David, estamos en una semana grande, semana de Rosaleda, semana donde creo que si el tiempo acompaña, y aunque no acompañe también, la gente va a apretar de lo lindo. La gente va a apretar y tiene que apretar, porque aquí ya sí que podemos empezar a hablar de finales, ¿eh? Que hemos tenido muchas veces ese debate de cómo llamar a ciertos partidos. En esta ocasión, el Málaga se enfrenta al equipo que marca ahora mismo el descenso, el Eldense, y además está a solamente 4 puntos después de las 2 derrotas consecutivas del Málaga. Este partido ya empieza a ser clave, estamos ya en una jornada 32. Al final el tiempo va pasando y sí, el Málaga tuvo esa buena racha de 2 victorias que dejó la cosa un poquito más tranquila, pero es que de nuevo se ha metido, ¿no?, en el meollo. Así que partido clave, la Rosaleda, la gente lo tiene que saber, es buen horario además, sábado por la tarde, es cierto lo de la lluvia, pero bueno, eso ya es que estamos casi en el País Vasco, ¿no?, aquí en Málaga, porque llama así un mes entero, pero bueno, aquí ya la gente se tiene que empezar a acostumbrar. Y el partido de la Rosaleda tiene que ser, pues eso, una auténtica caldera, porque es que ya nos jugamos mucho, ¿eh? Yo creo que al final no pasa nada por decirlo otra vez. Lo dijimos la semana pasada que era una final. Para mí lo era, porque al final yo creo que si te sumas 3 puntos, esta semana estarías en una situación muy distinta. Y para mí esta es otra final. Yo creo que hasta que el Málaga no vuelva a sacar una renta pues de mínimo 3 partidos, no volveremos a estar tranquilos, ¿no? De dejar de mirar para abajo. Y ya, pues a lo mejor ya no tiene ese titulito, ¿no?, de final, pero yo creo que este partido contra el Racing de Ferrol lo tiene, porque además yo creo que no pasa nada también por decirlo, aunque será complicado, aunque el Racing de Ferrol seguramente pues juegue sus cartas. Yo creo que es uno de esos partidos que el Málaga tiene que sacar porque es en casa contra un rival que está abajo, que está prácticamente hundido. Y luego al final, pues tienes también partidos en el calendario difíciles que te va a costar seguramente más que este fin de semana, sea la visita al Oviedo, sea que recibas aquí al Córdoba, que creo que son los 2 siguientes. Y sobre todo pues que sea una victoria que convenza, ¿no? También incluso al propio equipo, que yo creo que salió de Albacete un poco o bastante, creo, tocado en cuanto a juego también. Esos 2 partidos, por cierto, que han mencionado, donde no va a estar Izan Merino, no porque siga con la selección española, no es eterna la selección española, sino porque se ha dado a conocer que tiene una sanción de 2 partidos, cosa que a mí, Javi, por ejemplo, ya lo comentábamos en el post de aquel encuentro, tú ya estás haciendo así telita. Yo apuntaba el hecho de que podía llegar a entender la roja siempre y cuando el árbitro interpretase que podía hacerle daño por la altura de la bota, pero de ahí a que le metas 2 partidos a Izan, a mí me parece descabellado. No sé si el Málaga recurrirá. No sé lo que pasará, pero bueno, ya lo dijimos en el post, ¿no? Me parecía la roja ya excesiva en el momento, ya ponerle 2 partidos, pues ya, qué decir, ¿no? Una roja es cierto que no le influye apenas al Málaga, porque en este partido no iba a estar, por lo tanto lo iba a cumplir contra el Racing de Ferrol, iba a estar en el siguiente encuentro, pero no, el siguiente encuentro tampoco podrá estar. Cosa de la federación, cosa del comité de árbitros, cosa de que no se entiende, porque ya lo dije. O sea, es que no me parece ni roja, menos para 2 partidos. Pero al final, yo creo que es un poco interpretar la jugada, ¿no? Del tema de Ethan, que yo no entiendo la roja, entiendo que era, entre comillas, lo más fácil en un partido que ya había sacado 2 rojas y, bueno, pues puedo entender el contexto. Compensar. Pero yo creo que a la hora de castigar, que es verdad que muchas veces se rigen por el reglamento de si está el balón en juego o no, yo creo que no tiene nada que ver con una jugada en la que no está en juego. Al final es un jugador que cae, que está dando prácticamente una voltereta y que no sabe ni dónde está cuando se da esa acción, ¿no?, con el jugador del Albacete. Yo creo que es un poco pues de saber un poquito de fútbol y medir un poco por ahí. Creo que el Málaga no ha reclamado porque cuando viene este informe de sanciones, los equipos que reclaman suelen tener, digamos, su apartado abajo con lo que ellos reclaman y tal. No sé si es que no reclamó porque estimaba que la roja no se la podían quitar o porque no esperaba esos 2 partidos y simplemente aceptaba, entre comillas, el partido y ya está. Y a lo mejor ahora sí que recurre porque le parece pues excesiva la sanción.
Veremos qué sucede. Por cierto, no solo hay que mirar al Málaga, habrá que mirar también ese Zaragoza-Córdoba donde debuta Gavi, el Eldense que juega contra el Elche. Bueno, tenemos que estar evidentemente ya pendiente de la zona baja de la clasificación. Hablaba anteriormente David de la situación en la que llega el Racing de Ferrol, evidentemente que buena no es. Ahora hablaremos con nuestro compañero Juanma, que nos va a dar un poquito de luz sobre cómo llega el equipo gallego, pero lo cierto es que es lo más tembloroso de todo, dentro de que son solo 4 victorias, que 3 de estas son fuera de casa y además han ganado contra el Levante, han ganado contra el Elche, que es cierto que al Elche le ganaron en su propio estadio, es decir, en el campo del Racing de Ferrol, pero son partidos de estos que tú dices, oye, vamos a ver si al final se va a terminar complicando la cosa. Recuerdo una, creo que fue contra el Sporting. Sí, Si no. Además, jugaron, esa es. me tragué el partido y jugó un partido muy serio, ¿eh? El Sí, Racing de sí, sí. Ferrol, un poco a la contra y tal, o sea que. Es que una cosa, el Racing tiene, estoy viendo aquí, 11 partidos empatados, el Málaga 15. Huele, ¿eh? Huele Huele. a 0-0 o 1-1 al menos con goles. Porque es Esa que es otra, ¿eh? encima este es el tema. Al final es de lo que hay que hablar, yo creo. El Málaga contra los equipos de arriba creo que no le hemos puesto ningún pero esta temporada, a excepción de 1 o 2 partidos a lo sumo. Pero yo sigo teniendo la sensación que contra los de abajo es cuando más le cuesta. Dicho lo cual, al Tenerife le ganaste, al Cartagena le ganaste, te costó lo que te tuviese que costar, pero ganaste. Es lo que hay que exigir contra el Racing de Ferrol. A mí lo de jugar bonito, convencer, oye, ya hablaremos de esto. Yo creo que los 3 puntos es lo primordial. Claro, ahí va a estar el problema, ¿no? Quizás la presión puede ser, ¿no? Lo que le pase factura al Málaga. Yo creo que el Racing de Ferrol quizás no tiene tantas, porque ya se ve completamente desahuciado. Al final un equipo que suma 23 puntos, que está a 13 puntos de la salvación, o sea, está a una distancia increíblemente grande. Y claro, quizás va a la Rosaleda, no sé si considerará que es la última bala o si considera simplemente que si saca los 3 puntos, pues bienvenidos son, ¿no? Y ahí está el problema del Málaga, ¿no? El jugar con un equipo que quizás tiene menos presión precisamente por eso. Y bueno, es cierto que al Tenerife o al Cartagena le ganamos, pero contra el Cartagena tuvo que ser con un gol en la última jugada del partido, sufriendo como nunca. Y es que precisamente tú lo has dicho, Salva, ¿no? Contra los equipos de abajo, es cierto que el Málaga hace peores partidos, ¿no? Contra el Zaragoza perdió y contra los de arriba hemos visto como a la mayoría tampoco, pero sí que ha sacado bastantes puntos de los que te podrías esperar, ¿no? Jugando contra equipos de playoff, incluso de ascenso directo. Así que veremos cómo se lo toma el Málaga, porque también está el tema de ya no solo la presión o poca presión que pueda tener el Racing de Ferrol, sino la que puede tener ya el Málaga, porque hemos estado durante las últimas semanas viendo como sí que había cierta tranquilidad, porque la distancia con el descenso era relativamente grande, había muchos equipos ahí abajo. El Málaga ya es el segundo por la cola después del descenso, y después del Zaragoza, que es el 18º, está ya a 4 puntos. Todos los equipos que estaban ahí justamente debajo suya, pues la han terminado adelantando. Entonces, claro, el tiempo va pasando, las jornadas van pasando, se está acercando ya el mes de mayo y aquí es donde se empieza ya a jugar absolutamente todo. También es cierto que yo creo que el Málaga gana y se da, o sea, le da un chute de oxígeno tremendo, porque también es cierto que todos esos equipos que acaba de adelantar al Málaga están a 2-3 puntos. Entonces, claro, ahí va a estar el quid de la cuestión, pero sí es Sí, cierto que este partido no se puede escapar. O sea, un equipo pero que está desahuciado, los 3 puntos en casa. Pero Javi, una cosa, tú te has puesto en el lado positivo de la vida, que me parece genial, hay que ser positivo en esta vida, siempre positivo, nunca negativo, que decía Van Gaal, pero el tema está en que como al Málaga le dé por no ganar este partido, a ver cómo eso afecta Claro. anímicamente, porque tú dices, si ganas es soplo de aire, total, pero como no ganes, eso es una losa que te cae encima, independientemente de lo que haga el Zaragoza y el Eldense, de que a ver si el equipo va a entrar en un bucle del que no va a ser capaz de salir. Yo sobre todo lo decía ya no por este partido, que también, sino porque luego tienes 2 partidos muy complicados que va a ser más difícil ganar y que al final tú tienes que aprovechar, yo creo que también esta jornada que juegas contra el Racing de Ferrol, que está abajo, juegas en casa y comentabas ante los rivales del Dense y Zaragoza, que yo creo que son complicados. Entonces puede ser un buen fin de semana para volver a recuperar un poquito la renta, el ganar algunas posiciones que quieras que no mentalmente. Yo creo que eso te ayuda a estar un poco más tranquilo, que a lo mejor te plantas en la misma distancia, pero no es lo mismo estar el 17 que el 14. Entonces, yo creo que por ahí también es importante lo que decía Javi, que es un poco engañoso que el Málaga esté ahí porque tampoco está tan lejos de los que tiene por arriba. Pero claro, si no ganas y se sigue ampliando un poquito esa brecha, va a llegar un punto en el que sí que estén un poco más lejos y te veas tú ahí prácticamente con 2 o 3 equipos peleando. Y yo creo que es lo que
lo peor que le puede pasar al Málaga es verse, yo creo, en una situación de un rango de un partido, ¿no? Podemos decir. Que la presión ya sea real, de tú saber que si pierdes y el otro equipo gana, puedes estar la siguiente semana en el descenso. Entonces yo creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa de aquí a final de temporada, más allá de que evidentemente nos gustaría ganar todos los partidos y que sea lo más tranquilo posible. Pero yo creo que ese colchoncito es importante en un equipo que es súper joven, que lo sabemos todos, y que yo creo que el otro día la derrota por cómo fue en Albacete, yo creo que les dejó tocado. Confío en que esta semana, bueno, al final es una semana muy larga y te da tiempo a resetear un poco. Y si ganas, yo creo que se va a olvidar un poco, pero sí es verdad que si no consigues esos 3 puntos, incluso el empate te va a saber a derrota. Sí, es así. Por cierto, me parece muy certero el comentario que has hecho, David, de el ganar un partido, 2 partidos, te da un colchón que te hace seguramente relajarte un poquito, porque mira el Burgos realmente no está lejos del Málaga en cuanto a puntuación. En clasificación sí que es cierto que están undécimos y el Málaga está 17º, pero el Burgos encadena 3 victorias de forma consecutiva. Y el Burgos hace un mes a lo mejor la gente lo veía como claro candidato a descender. Y hoy a lo mejor alguno todavía considera que lo tiene difícil de quedarse porque el calendario que tiene es el que es, pero aún así, hoy tú miras la clasificación y no piensas en el Burgos se va. Luego puede irse, porque tampoco está tan lejos del Málaga, tan solo hay 3 de diferencia. Así que bueno. Oye, ¿os parece si vamos ya con Juanma Codesido, que nos cuente un poquito cómo llega el Racing de Ferrol y que nos dé las claves del equipo gallego para esta visita a la Rosaleda? Una semana más y una semana en la que nos rodeamos de gente que sabe, en este caso del Racing Club Ferrol. Está por aquí Juanma Codesido, que es compañero del diario AS, compañero de la cadena SER, y que nos va a contar un poquito cómo llega, en este caso, el Racing de Ferrol a este partido frente al Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda, en un partido que para el Málaga es una final, pero no sé en este caso desde Ferrol cuál es la sensación que hay, porque si nos vamos a la situación clasificatoria, Juanma, ya es complicada. ¿Qué tal, chicos? Lo primero, muchas gracias por la invitación y sí, deciros que aquí la situación pues prácticamente es de pescado vendido, ¿no? Ya casi de mirar a la próxima temporada, la primera federación, porque el Racing pues ha protagonizado una temporada para olvidar, incluso ha cambiado de entrenador con Cristóbal Parralo, que había sido el referente en el banquillo durante los últimos años, consiguió el ascenso a segunda división, pero desde la llegada de Menéndez, en 8 partidos, únicamente 4 puntos de 24, pues confirma lo que parecía, ¿no?, que se estaba cocinando con Cristóbal, que es prácticamente tener al equipo descendido en el mes de marzo, está 13 de la salvación y con muy poquitas opciones, ¿no? De hecho, la mentalidad en lo que queda de liga, estos 11 partidos, es tratar de terminar de la forma más digna posible, pero sabiendo que a nivel clasificatorio las cosas evidentemente están muy difíciles, por no decir imposibles, ¿no?, para sacar la cabeza de la zona roja. Juanma, por lo que comentas, con Alejandro Menéndez ha cambiado poco la cosa, ¿no? En cuanto llegó, porque llegó en el mes de enero, pero claro, una victoria, un empate, 6 derrotas, o sea que el balance no ha cambiado y no sé si las sensaciones también han cambiado desde que hubo ese cambio en el Para entrenador. nada, ¿no? Incluso podemos decir que hasta ha ido a peor en ciertos puntos, porque a nivel de victorias ha conseguido una en el debut contra el Levante, que pues poco sacó ese orgullo y esas ganas, oye, que todavía se puede, estamos ahí, pero en los partidos venideros enlaza una racha de 6 derrotas consecutivas, pues que acaba con toda opción de que el equipo pueda salir de ahí abajo, ¿no? Incluso la corta esta semana esa racha negativa con un empate contra el Eibar, que aquí celebramos, decimos, oye, pues mira, por lo menos el equipo ha conseguido no perder un puntito, pero claro, es un resultado que ya no vale para nada, ¿no? Tal y como están las cosas, la necesidad pues era de hacer, vamos, prácticamente 30 puntos desde enero, que era el objetivo, y lleva 4. Entonces, con eso poco se puede hacer. Es cierto que a nivel de juego el equipo tampoco ha mejorado. En ataque es un solar lo que tiene el Racing ahí arriba, porque tan solo lleva 18 goles en 31 partidos y atrás pues es junto también el Cartagena el que más encaja, ¿no? Y con esa combinación
pues con esos números pues es muy pero que muy difícil, ¿no? Poder salir de la zona tan profunda en la que está el equipo. Has comentado que se le ganó al Levante y yo te quiero lanzar dos en una y la primera es que llama la atención que el equipo, pese a que está mal, ha ganado más fuera de casa que en casa, son 3 victorias, Levante que tú justo has comentado, Sporting, Cartagena, pero es que la victoria en casa es contra el Elche, es decir, son equipos de los que he mencionado que a excepción del Cartagena ha habido momentos de la temporada que han estado siempre peleando por ascender y otros que están, bueno, de lleno en la pelea como son el Elche y como son el Levante, entonces dentro de lo que es una temporada difícil y complicada, como tú ya estás apuntando, no sé hasta qué punto llama la atención que el equipo fuera de casa es más incluso en momentos que dentro de casa. Sí, bueno, a nivel de victorias es cierto que las 4 que tiene, 3 son fuera y varias de ellas, bueno, por ejemplo la de Cartagena, pues es un partido 0-0 en la que aguanta el equipo y en una de estas jugadas de una peinada en el área, un rebote tal y acaba yendo para adentro el balón. Cierto es que con la del Sporting, pues sí que el equipo en todas las que llega acierta, hace 3 goles y se lleva pues una victoria quizá la que es más merecida en todo el campeonato, ¿no? En la que comentábamos del Elche, actuación gigante de Jesús Ruiz, que el Elche pues tira unas 10 veces a portería y el portero pues saca manos milagrosas, ¿no? Y el Racing la que tiene pues la manda para adentro, ¿no? Es un equipo que si de ganar pues tiene que acertar en prácticamente la que tiene y luego atrás pues resistir, defender, porque si no, no hay otra manera. Y si el rival es capaz de hacerle un gol, pues el partido pues se da ya prácticamente por partido, porque el Racing no es capaz de reaccionar prácticamente pues, desde la primera jornada, que es justamente contra el Málaga, que el Málaga se va poniendo por delante en todo el partido y consigue el equipo pues llegar a ese 2-2, ¿no? Final, pero a partir de ahí muy rara vez el equipo, de hecho creo que recuerdo un partido contra el Tenerife que empieza perdiendo 0-1 y acaba 1-1. Si recibe un golpe por parte del rival, es un equipo que no tiene reacción, no tiene capacidad de remontada, le cuesta muchísimo, ¿no? Llegar arriba, genera muy poquito, presenta muy poquitos argumentos para marcar gol y claro, así evidentemente es muy difícil ganar partidos, ¿no? En esta categoría y en cualquiera, vaya. Has Y mencionado, Juanma, perdón, Javi, has mencionado el partido de la primera jornada, ha pasado muchísimo, evidentemente, desde entonces. Yo recuerdo que Neko Jauregui nos dio la tarde aquí en Málaga porque nos voy a marcó un hablar de eso. doblete. Ibas a comentar precisamente a Neko, ¿no? De, oye, en aquella primera jornada estuvo espectacular, pero antes de que le preguntes por los jugadores destacados, que no sé si estará o no en Neko Jauregui o si fue la jornada contra el Málaga y ya está, pero mi pregunta es, ¿qué podemos esperar en Málaga entre lo que fue aquella primera jornada, donde a mí personalmente me pareció ver un equipo que compitió realmente de tú a tú, es decir, yo vi un partido igualado dentro de lo que fue un 2-2, a lo que podemos ver este fin de semana, este sábado en la Rosaleda? Pues yo creo que un equipo muy diferente, ¿no? Porque al final en la primera jornada, bueno, estábamos en agosto, prácticamente podíamos hablar de un partido de pretemporada, ¿no? No estaban las piezas engrasadas, el Racing pues tenía 15 fichajes, estaba en pleno, pues, en plena construcción, ¿no? En una construcción que al final, a lo largo del tiempo, pues se ha convertido en una deconstrucción total porque el equipo prácticamente nombres en los que esperábamos mucho, pues como era el caso de Manu Vallejo, como era el caso del propio Bebé, que se acaba marchando a Ibiza en enero, Luis Perea en el medio del campo, jugadores que a priori tendrían que ser diferenciales, el propio Eric Abaco, que lleva prácticamente todo el año lesionado, pues no han aparecido, el equipo ha mostrado esas carencias que comentábamos a nivel ofensivo, atrás es cierto que era un equipo en el que se mantenía sólido, que mantenía las porterías a cero, de hecho ha conseguido estar 11 ocasiones con la portería a cero y no lo han aprovechado porque se han acabado en partidos de 0-0, ¿no? Por ese pequeño bagaje ofensivo que tiene el Racing, pero evidentemente pues lo que vimos en la primera jornada pues podríamos decir que era algo más irreal, de un partido de pretemporada que se da así y acaba saliendo de esa forma. Eneco Jauregui es cierto que tuvo en los primeros meses de competición pues muy buena amistad con el gol, pero Neko, desde el 10 de marzo al Racing, 10 de marzo, perdón, 10 de noviembre al Racing de Santander, que no le marca un gol, ¿no? Entonces es muy complicado y cuando tu jugador a nivel ofensivo, referente en esa parte de la temporada, desaparece completamente, como ha sido el caso de Álvaro Jiménez, que también es un jugador contrastado en segunda división, el año pasado consigo marcar 11 goles, se gana una renovación larga de 2 años más un tercer opcional. Este año es que lleva 2 goles y prácticamente está desaparecido, ¿no? Con ese bagaje
pues es muy, muy complicado, ¿no? Y evidentemente el Racing ahora, el partido que puede plantear en Málaga, pues lo que hablamos de las victorias que ha conseguido este año, ¿no? Tratar de aguantar atrás, frenar pues las acometidas que pueda tener el Málaga y si se encuentra con una, mandarla para adentro y a defender, porque si el Málaga es capaz de ponerse por delante, tiene pues el 80-90% de posibilidades de llevarse el partido porque la capacidad de reacción del equipo cuando está por debajo del marcador pues es prácticamente nula, ¿no? Lo de Neko Jauregui es curioso porque, bueno, lo has comentado, ¿no, Juanma? Desde el 10 de noviembre, que lleva sin marcar, haya metido hasta entonces 7 goles y contamos también uno de Copa del Rey y 2 de ellos fueron contra el Málaga, que la gente aquí en Málaga seguro que va a tener miedo precisamente por eso, ¿no? Por el doblete que anotó en la primera jornada. Han mencionado nombres, la mayoría, ¿no? De jugadores que quizás se tenía esa importancia o iban a tener importancia, pero que al final no lo han tenido. ¿Qué nombres se pueden rescatar? Si es que se pueden rescatar, claro, de esta situación para decir... Estos son los más destacados, quizás, a día de hoy en el Racing de Ferrol. Pero ahí me ponéis en un brete, porque no está el año Complicado. tampoco para decir muchos nombres, pero... Hombre, yo me quedaría con uno de ellos seguros, el portero, Jesús Ruiz, que curiosamente lleva 3 jornadas en el banquillo. Ha desaparecido del mapa, era el mejor jugador que tenía el Racing en estos últimos tiempos y bueno, se ha llegado incluso hasta especular sobre enfrentamientos en el vestuario del portero con otro jugador. Eh, Alejandro Menéndez en rueda de prensa lo desmintió por completo. Es una decisión puramente técnica del entrenador, del cuerpo técnico, y nos sorprende mucho, ¿no? Porque es un futbolista pues, que es de lo más salvable que ha tenido el equipo a lo largo de toda la temporada, ¿no? Y otro de los que, bueno, dentro de lo malo de lo que es este año, pues Alexa Puric, un central serbio de 21 años, que venía pues con ese papel más de suplente, pero con esa lesión de Eric Cavaco, pues ha tenido que coger el toro por los cuernos, le ha tocado jugar y quizá pues es uno de los jugadores que más nos ha sorprendido, ¿no? Muy jovencito, 21 años, casi 2 metros de altura, muy bien por alto, es cierto que tiene carencias a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, pero es otro de los nombres que te puedo decir más a destacar y es que el resto tampoco es que me salga ninguno así que podamos decir que ha tenido un año convincente porque es evidentemente muy difícil, ¿no? Incluso Naldo, el veterano central, tuvo muy buena temporada, más bien en primera parte de la temporada, siendo un seguro atrás, en defensa, liderando, siendo jerárquico a nivel defensivo. Pero bueno, lleva un par de meses, 2 meses, una cosa así, que incluso ha tenido que pasar por el banquillo. Bueno, normal, con la situación, pues aquí al final se acaba contagiando todo y los jugadores que destacaban mínimamente, pues acaban teniendo malos momentos, ¿no? Ya te digo, es una temporada muy, muy complicada, pero de quedarme con un jugador, me quedaría con Jesús Ruiz, el portero, que curiosamente, lo más seguro, a no ser que ahora Alejandro Menéndez cambie de opinión, no lo vais a ver porque va a estar en el banquillo y es Joel, el veterano portero vigués que estuvo muchos años en el Celta, vino del Eibar, que se está Sí. encargando ahora mismo de la portería del Racing, ¿no? Es curioso esa situación. Y también nos recuerda mucho el tema de destacar jugadores el año del descenso del Málaga, que también era complicado. Igual algunos se escapaba por ahí, pero no era lo normal. Y bueno, Juanma, ya lo último, no sé si te atreves con un posible 11 que podamos ver en la Rosaleda. Sí, pues mira, en portería, Joel, lateral derecho para Aitor Buñuel, pareja de centrales, pues me voy a quedar con Puric y David Castro, por la izquierda vamos a decir a el Pocho Insúa, jugador argentino que ha llegado ahora en el mercado, bueno, hace 2 meses ya, en el mercado invernal. Medio del campo, pues te diría, Josep Señé y Aitor Gelardo, por bandas, podemos hablar de por la derecha, volvemos a decir, a ver si apuesta por Naim, que últimamente está apostando por Dorrío, pero no está funcionando. Por la izquierda, Ever y pareja arriba para los 2 delanteros, Eneco Jauregui y Álvaro Jiménez, que esperemos que poniendo incluso a 2 jugadores de ataque, 2 delanteros, pues el Racing pueda tener un poco más de amplitud a nivel de ver la portería un poquito más grande en Málaga. Tengo miedo porque escuchando lo que nos comentaba Juanma y viniendo de donde viene el Málaga, no sé yo si va a ser un bocata de cementos de estos que se le conoce, porque al Málaga le viene costando bastante ya no el hecho de marcar goles, sino el hecho incluso de generar ocasiones y por lo que nos viene comentando Juanma, ha habido tramos de la temporada donde defensivamente bien, pero ofensivamente
al equipo le ha costado. Veremos qué es lo que termina sucediendo en la Rosaleda, Juanma. Por cierto, ya solo por cerrar y despedirte también y agradecerte evidentemente que te hayas pasado por aquí. Hay gente en Málaga que hablas con ellos y te dicen que, bueno, como el Racing de Ferrol está prácticamente descendido, el partido se va a ganar muy fácilmente. Javi efectivamente hace así con la cabeza y yo soy también de los que hace así, porque en ocasiones la confianza puede pesar. Teniendo en cuenta lo mucho que le cuesta al Málaga meter goles y el punto defensivo que ha demostrado en algunos tramos de la temporada del Racing de Ferrol, ¿tú qué dirías a esa gente que piensa que el Málaga va a ganar sobradamente? Hombre, pues que no se confíen de esa manera, porque yo también recuerdo en el partido contra el Levante, el Racing venía de un 6-0 en Santander, de perder contra su tocayo de Sí, Santander. sí, sí. Y en Ciudad de Valencia, pues le comentaban, bueno, este lo tenemos hecho, llevamos 8 meses sin perder aquí. Y claro, el muerto pues no estaba tan muerto. Es cierto que ahora la situación pues es evidentemente mucho más complicada. A nivel clasificatorio, el Racing, pues te puedo decir que prácticamente no se juega nada, ¿no? Porque a 13 puntos de la salvación, evidentemente es muy difícil. Pero claro, lo que venimos hablando esta semana en las ruedas de prensa, lo que comentan los jugadores, el entrenador, queda pues lo que se dice en el fútbol, el honor, el escudo, la camiseta. Es lo único por lo que puede pelear el Racing ahora en lo que queda de competición. Y claro, un equipo que ya no tiene esa presión clasificatoria como puede tener ahora mismo el Málaga, ¿no? Que está ahí jugándose las habichuelas, pues se puede llevar una sorpresa, ¿no? Porque ya sabemos, el fútbol muchas veces es impredecible, indescifrable, y un equipo que parece que va a perder seguro, que tiene todas las quinielas para hacerlo, pues te puede dar una sorpresita, ¿no? Y en esta categoría, hablar de confianza es muy complicado, ¿no? Porque aquí cualquiera puede sorprender a cualquiera. Si me dices otra categoría, pues aún te lo puedo comprar, pero la liga hipertensiones, como le llaman, cualquier cosa puede pasar y nos puede sorprender claramente, ¿no? Y el Racing, pues obviamente está prácticamente muerto, pero algún susto, evidentemente, puede pegarlo, ¿no? Pues Juanma Codesido ha sido hoy quien nos ha dado un poquito de luz del rival del Málaga de este sábado, y desde aquí, desde Proyecto Malaguista, te lo agradecemos. Pues ya escuchábamos al compañero del diario ASI de la cadena SER, y nosotros, pues antes de dar paso a quien sea de aquí de Proyecto Malaguista, tenemos que, como siempre, 11, ¿qué hacemos? Jaleíto del bueno. Jaleíto del bueno, claro que sí. Jaleíto del bueno. Te monto un jaleo. A ver, Javi, cosas que nos puede dar la gente de Te monto un jaleo. ¿Comunión? Comunión, bautizos, una despedida de soltero, una fiesta de cumpleaños. Una fiestecita esta traviesa que te gusta a ti. Todas las fiestas posibles que se pueda, en Te monto un jaleo. Eso es, te monto un jaleo, cualquier cosa que tengáis que organizar, cualquier evento que tengáis que organizar, os despreocupáis y los compañeros de temontounjaleo.es te lo montan bien montado, como me lo va a montar hoy Javi. A ver, Javi, hoy ¿qué me vas a decir? ¿Hay cambio de esquema? ¿Se mantiene el 4-2-3-1? Porque esto es algo que, por cierto, he leído ahí ha sido una pequeña corriente que se ha propuesto por Twitter entre algunos usuarios de: oye, ¿por qué no vuelve Pellicer al esquema de 3 centrales? ¿Qué hace si Pellicer mete una defensa de 5? ¿Te imaginas que saca una defensa de 5? No, no, y creo que para este partido precisamente dudo que no, pero por eso digo, ¿te imaginas el hecho de que Pellicer plantee una defensa de 5? Es decir, yo creo que la gente se le echaría encima de: ¿pero qué haces poniendo una defensa de 5? Ya que lo hacemos bien. Sí. Todo debajo de la portería, si hace falta. No, a ver, yo por mi parte, bueno, la formación la de siempre, y de hecho cambio bastante poco, al menos en la defensa. Portería Alfonso Herrero, la defensa con Puga, Nelson Monte, Pastor y Dani Sánchez. En el centro del campo, Luismi junto a Manu Molina. Yo creo que va a partir de inicio Manu Molina, pese a que lleve apenas 3 entrenamientos con el grupo, pero yo creo que se ha notado mucho, ¿no? En los últimos partidos su ausencia, y yo creo que aquí se puede arriesgar poco. Además ha sido, yo creo que una lesión relativamente corta, así que se ha entrenado ya con el grupo al 100%, creo que puede participar de inicio. Después en las bandas, David Larrubia y Kevin Medina, de media punta Lobete, y arriba Dioni, aunque con el tema de las rotaciones de los delanteros estaba también dudando, pero Dioni tampoco ha jugado mucho en los últimos encuentros, lo hemos visto menos como titular, así que yo creo que una segunda titularidad también pega. Así que ese es mi 11 para este partido contra el Racing de Ferrol. Pues bueno, yo
tengo algunos cambios, pero tampoco meto la defensa de 5, ¿eh? Que oye, a mí la defensa de 5 en ciertos momentos no me parece una locura, tipo la visita a Oviedo, tipo estos partidos que creo que son un poco más complicados. Bueno, y que muchas veces defensa de 5 no significa Exacto. defensa como tal de 5, o sea que los Porque carrileros pueden tener una función más ofensiva. creo que el Málaga tiene laterales que podrían ser muy buenos carrileros y que podría sacarle mucho provecho, así que no me parece ni mucho menos una locura, ¿eh? Pero creo que no es el partido porque, aparte, yo creo que, también lo voy a explicar ahora, creo que es un rival que te va a esperar un poquito más atrás y no tiene mucho sentido, creo. Al menos de inicio. Yo voy con Alfonso Herrero bajo palo. Lateral derecho, Joaquín Gabilondo. Me huelo un cambio aquí en el lateral derecho. Lateral izquierdo, Dani Sánchez. Centro de la defensa, Nelson Monte, Einar Galilea. También cambio ahí en el centro de la defensa. Luis Mimano Molina, confío en que llegue. Por delante he puesto a Aarón Ochoa por el tipo de partido, lo que he comentado antes. Creo que no es un partido para Loete. Va a tener, creo, pocos espacios ahí entre líneas. La Rubia, banda derecha. Kevin, banda izquierda. Y arriba, Diony. Bueno, yo el tema este de los tres centrales, que conste que lo que ha dicho David me parece que tiene sentido en el sentido de que quizá no es el partido para poner el debate encima de la mesa porque el Málaga se está jugando mucho y esta semana tiene que ser todo de lo que ya tienes trabajado y estudiado, pero yo creo que estando como están los extremos, que es lo que venimos comentando durante esta última semana y media, y lo que ha comentado David de los laterales / carrileros que podría tener el Málaga con la profundidad que te puede dar Dani, con lo que te puede dar Puga, a mí me parecería más que interesante. Por dentro metes a la Rubia, por dentro metes a Lobete, podrían meter incluso a Ochoa. A mí me parecería algo interesante, pero bueno, esto será un debate que quizá la semana que viene, dentro de 2, podemos tener, pero esta semana tenemos que seguir fieles al 4-2-3-1, portería para Alfonso Herrero, lateral derecho Carlitos Puga, lateral izquierdo, esta es una de mis novedades, Víctor García, pedrada personal, pareja de centrales... Porque sí, ¿no? Porque sí. Bueno, al final tenemos que intentar ponernos en la cabeza de Pellicer, cosa que creo que es muy poco probable, porque ya estamos viendo que acertar 11, acertamos pocos, porque cuando te piensas que lo tienes hecho, llega y te mete a Murillo, o se inventa un jugador inexistente que lo crea él con la inteligencia artificial. Chupete en Almería. Por meterlo, eso es. ¿Por qué no? Entonces, Alfonso Herrero portería, Puga, Víctor García en los laterales, Nelson Einar en la pareja de centrales, Juanpe y Luismi, yo digo que no juega Manu Molina. Yo escuchando a Pellicer, por un lado pensaba que sí, pero por otro lado me deja mis dudas. Yo creo que lo va a meter en la segunda parte. A partir del 60 va a entrar Manu Molina a tocarla un poquito. Por delante Lobete, como le llama Pellicer. A una banda Kevin, a la otra David La Rubia. Y arriba en punta, escuchen bien, Chupete. Tómalo. Mi 11 es muy poco probable. Pensaba yo creo que era salga. Baturina, ¿eh? No sé por qué. Sí, yo pensaba lo mismo. Digo, Lo tenía apuntado de primera, pero no sé, lo he cambiado sobre la marcha. Voy a poner a Chupete. Diony la has quitado, ¿no? Diony no lo he planteado ni siquiera. Yo Rocco era el que tenía planteado, pero voy con Chupete. Gordo. Voy con Chupete. Me creo a Chupete. Partido de estos donde la Rosaleda va a apretar, él va a salir creo que con ganas. Factor joven, que le gusta a Pellicer en muchos momentos tirar de él, pues yo creo que el factor joven va a ser Chupete. Veremos. Bueno, veremos. Bueno, pues oye, ahí tenemos el 11 de servidor y el de Javi y también el de David. Ustedes podéis dejar el vuestro por la cajita de comentarios. Hasta aquí la previa de un partido que el próximo día que veáis vídeo en Proyecto Malaguista tras esperemos que sea con un título o algo así como Victoria apasionante. No gafe. Despide. Adiós. Chao.